Hey, good evening. Good evening to everyone, and welcome to this new session, people. So, people, remember that today we are going to work on the session number 9. Okay, that's why we're going to work on the worksheet 9.4 for today's session. All right. Also, remember the attendance. Here we have the attendance password. All right. So I'm going to share the attendance with you. Aquí las dejo en el chat para que la tengamos a la mano llegado el caso. Okay. So people remember we are working on the worksheet 9.4 session number 9. All right. All right, people. Let's see. So for today, we're going to see this topic, front-end development. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es bastante interesante. Vamos a hablar de front-end development y tenemos una pregunta. Dice, what is a front-end developer? ¿Cómo le explicaríamos a alguien, por ejemplo, a un familiar o a un conocido que no tiene tanta experiencia o que no tiene conocimientos de programación? ¿Cómo le explicaríamos qué es o quién es un front-end developer? ¿Cómo le podríamos explicar? ¿Qué dicen ustedes? Hello, ¿hay alguien ahí? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Profe, ¿sería la parte que está atrás de, digamos, de una página web del código? Puede ser, puede ser. ¿Qué más podríamos decir? ¿O qué podemos decir acerca del frontend? ¿Sí? Que de pronto necesita o debe tener presente elementos de diseño o de organización o de diseño de experiencia. Pues, ok, sí, el diseño puede ser bastante útil, aunque no es, digamos, obligación, pero sí, claro, tiene, va a ayudar muchísimo. All right. Ok, entonces, en eso que nos vamos el día de hoy, en eso es en lo que vamos a trabajar. En el frontend, qué tipo de tecnología, o sea, cómo funciona y este tipo de cosas. Para esto, les tengo una actividad que nos va a ayudar a enfocarnos en este tema. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a ver un video, ¿sí? Y vamos a responder unas preguntas que están relacionadas con este video y con este tema. Dice, 5 front-end development skills to land your first job. Dice, 5 habilidades de desarrollo del frontend para conseguir tu primer trabajo, digamos que. En este video nos van a hablar un poco de lo que es el frontend y qué es como el paso a paso. Este es un paso a paso para, si queremos ser desarrolladores frontend, cuál es el paso a paso que deberíamos seguir para llegar a hacerlo, qué tipo de tecnologías o herramientas debemos utilizar para llegar allí. ¿Listo? Entonces recuerden que estamos en la sesión número 9 y allí vamos a encontrar un ejercicio que se llama Front-End Questions, un cuestionario. Al momento de ingresar nos vamos a encontrar con unas preguntas. También dice lo siguiente. Please respond to the following questions taking into account the information given in the video.
So we're going to take into account this video. Vamos a responder estas preguntas teniendo en cuenta la información del video. ¿Listo? Entonces dice, what is one of the most common mistakes a lot of beginners make? ¿Cuál es uno de los errores más comunes que muchos principiantes cometen? Yo sé que de pronto podemos tener muchas ideas, pero como les digo, el propósito o el objetivo es basarnos en la información que nos dan en el video. Aquí nos dicen cuál es ese error muy común que muchos principiantes cometen. Dice también, what are the fundamental languages of front-end development? ¿Cuáles son los lenguajes fundamentales para el desarrollo del frontend? Entonces, en el video también nos hablan de él. Ok, la número 3. What are frameworks and libraries used for? Entonces, aquí nos van a preguntar, ¿para qué se usan los frameworks y las librerías en el desarrollo del frontend? ¿Cuál es su utilidad o para qué las vamos a utilizar? ¿Listo? Lo mismo sucede con Git. What is Git used for? O sea, ¿para qué se utiliza Git dentro de este trabajo? Entonces, en el video nos van a hablar. La idea es estar muy atentos. La número 5 dice, what are CSS preprocessors? ¿Sí? ¿Qué son los preprocesadores CSS? Es un tema bastante interesante que también debemos prestarle mucha atención. Dice la número 6. How long it would take a person to be able to apply for a job as a front-end developer? ¿Cierto? ¿Qué tanto tiempo le tomaría a una persona tener la capacidad para aplicar un trabajo como un desarrollador frontend? ¿Listo? Como les digo, todas las respuestas a estas preguntas están en el video. Lo único que debemos hacer es verlo y detalladamente están incluso lo que nos permite no tener que estar saltando, sino que en orden nos va a ir dando la respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Listo? Entonces les voy a compartir el video porque lo vamos a ver individualmente. He visto mucho que cuando yo les proyecto, les coloco el video aquí mismo, muchos de ustedes se pierden, ¿cierto? Y de pronto tienen que volverlo a ver. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, lo vamos a ver individualmente y cada uno lo ve a su ritmo. Obviamente yo les doy tiempo suficiente para que puedan ver el video y responder las preguntas. Para las personas que necesitan subtítulos en español, porque pues obviamente de pronto el nivel de inglés no nos da, lo que debemos hacer es primero activar los subtítulos en inglés, ¿sí? Después volvemos a subtítulos y ya nos va a aparecer la opción de traducir automáticamente y vamos a buscar español. Esa es la forma en que activamos los subtítulos en español y ya podemos entonces. También algo que les recomiendo si quieren es reducir la velocidad a 0.75. Es una velocidad decente que nos va a permitir leer y asimilar la información o la información que nos están brindando. ¿Listo? Recordemos entonces, para activar los subtítulos en español, primero activamos los subtítulos en inglés, después volvemos a subtítulos y ya nos va a aparecer la opción de traducir automáticamente. ¿Listo? ¿Dudas con respecto a lo que debemos hacer? Right. Si no tenemos preguntas, entonces manos a la obra. Yo le pongo más o menos unos 20 minutos para esta actividad. Son 9 minutos viendo el video y pues lo que demoren entonces en responder o lo que tomen en ir un paso a paso. ¿Listo? Si de pronto necesitamos más tiempo, pues no hay problema. Tomamos más tiempo. Lo importante es que podamos asimilar la información que nos brinda el video y obviamente este está relacionado con el frontend. Entonces también es información bastante útil.
Entonces, manos a la obra y cualquier cosa que necesiten, me lo hacen saber.
Okidoki, my friends. Veo que algunas personas no han terminado, entonces vamos a tomarnos 10 minutos más como máximo para poder terminar la actividad y continuar. ¿Listo? 10 minutos más como máximo.
All right, my friends. So, time's over. Listo, entonces vamos a continuar. Veo que la mayoría ya lograron terminar y respondieron las respuestas de forma muy buena. Listo. Como les digo, el video nos daba toda la información para esto. Entonces, vamos a continuar. We are going to check the vocabulary for this session, okay? So, let's start. Vamos a revisar el vocabulario para esta sesión. Entonces, el primer término que tenemos es challenge. What is challenge? A challenge is something that needs great mental or physical effort in order to be done successfully and therefore tests a person's ability. Here we have two examples. The challenge for this month is to learn JavaScript, and learning Python was a challenge for me. Entonces, ¿qué es un challenge? Es un reto. Es algo que necesita un gran esfuerzo, ya sea mental o físico, para poderse lograr y por lo tanto, entonces, reprueba o pone a prueba las habilidades de una persona. Miremos los ejemplos. El número dice, el reto para este mes es aprender JavaScript. The challenge for this month. ¿Listo? Y el número 2 dice, learning Python was a challenge for me. Entonces, aprender Python, ya lo aprendí, pero aprenderlo fue un reto para mí. Entonces, cuando hablemos de challenge o veamos challenge en alguna parte, vamos a hablar de un reto. ¿Listo? Challenge. Después tenemos este término que es field. La E no se pronuncia, no pronunciamos la E. ¿Listo? Solo decimos field. ¿Cierto? What is a field? Para field tenemos dos contextos o dos significados, dos enfoques en esta parte. El primero dice a virtual or physical space. El primero me habla de un espacio físico o virtual y el segundo dice an area of expertise, ¿cierto? Un área de dominio o un área de conocimiento, ¿cierto? Por ejemplo, the biology field, the mathematics field, the computing field, the marketing field, the front-end field, ¿cierto? Estamos hablando de un área o de un campo de enfoque de especialización. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos a virtual or physical space, un espacio físico virtual, ¿sí? Entonces estamos hablando de un campo. ¿Listo? Por ejemplo, los campos son todos esos datos que hacen parte de una tabla, ¿cierto? ¿Okay? Podemos tener, por ejemplo, una tabla con campos vacíos, por ejemplo, ¿cierto? Sin ninguna información, o vamos a ingresar los diferentes campos. A eso hace referencia cuando dice a virtual or physical space, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? Un espacio, literalmente, ¿listo? Miremos los ejemplos. Are you still in the same field? Lo que quiere decir esta pregunta es, are you doing the same type of work? Entonces, como que todavía sigues trabajando o estás en la misma área, ¿sí? Por ejemplo, si está en el área de marketing o en el área de biología, ¿sí? Are you still in the same field? Y la número 2 dice, before continue, please fill up the field that is empty in your form, ¿cierto? Antes de continuar, por favor, rellena o completa el campo que está vacío en tu formulario. Entonces, esos son los usos que tenemos para field y recuerden la pronunciación. ¿Listo? No pronunciamos la E, decimos field. All right? So let's continue. Then we have ensure. What is ensure? To make sure or certain. To make sure or certain. So we say guarantee. Cuando nosotros hablamos de ensure, vamos a hablar de asegurar, aseverar, o vamos a hablar de que algo
sea certero, o sea, que se tenga la certeza de que ambas cosas suceden literalmente. Miremos. The programmers are working hard to ensure the safety of the system. ¿Listo? Los programadores están trabajando para asegurarse de que el sistema es seguro o para asegurar la seguridad del sistema. ¿Listo? De que el sistema va a estar completo y no va a ser vulnerable. ¿Sí? La número 2 dice, my role in the company is to ensure that the software runs perfectly. Entonces, la número 2 mi rol, mi ocupación, mi trabajo en esta compañía es asegurarme, ¿sí? O dar certeza de que el software va a funcionar perfectamente. Entonces, así es como vamos a usar ensure, ¿listo? Asegurar, asegurarse de algo o garantizar. Then we have cross. Vamos a utilizar este término, cross, con un guión, para referirnos a algo que está combinado o algo que es, digamos, que involucra varias cosas. Si nosotros decimos cross language, estamos hablando de algo que involucra varios lenguajes. Cross platform, varias plataformas. Cross browser, varios navegadores. ¿Listo? Que involucra, que no es simplemente un solo lenguaje, una sola plataforma, un solo navegador, sino que los involucra a todos, ¿listo? Digamos que es una combinación. Cuando usamos cross con este guión, correct? Then we have to architect. To architect es lo mismo que decir design, ¿listo? Es diseñar. To architect es lo mismo que diseñar. La diferencia es que architect es más técnico y es más formal. Es decir, que en nuestro día a día no vamos a usar estas palabras o esta palabra, ni la vamos a escuchar comúnmente. Es más común decir o escuchar design en vez de to architect, ¿listo? Entonces, cuando la vemos, si la llegamos a ver en algún texto o en alguna parte, pues vamos a ver listo, ¿qué significa diseñar? Entonces dice, John architects software systems, ¿sí? Entonces, acá de que John es un arquitecto, tenemos que mirar muy bien el contexto, sino que John diseña o arquitectura, si le vamos a dar una palabra un poco más cierto, sistemas, ¿sí? De software, básicamente. Y con esta primera parte, no sé, ¿tenemos alguna pregunta o vamos bien con los términos? Tenemos to architect, cross con el guión, ensure, field and challenge. ¿Listo? ¿Sí quedan claros estos términos o de pronto tenemos alguna duda con respecto a alguno? Vamos bien, profe. Ok. Recuerden de todas formas que pueden preguntar siempre lo que necesiten. Colaboro con mucho gusto. Por acá tenemos nuevamente input, ¿cierto? Input va a cumplir o va a funcionar de dos formas. La primera, bueno, dice something put into a system, ¿cierto? Algo que se pone dentro de un sistema o se inserta como un recurso para lograr un resultado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de input, primero vamos a hablar de una acción, del verbo, de la acción de qué? De ingresar o insertar información o insertar datos. ¿Listo? ¿Cómo lo tenemos acá? We had to input all the names and addresses. Tenemos que ingresar, insertar, bueno, tuvimos que insertar o ingresar todos los nombres y las direcciones. ¿Listo? Y el segundo contexto, el segundo uso que le vamos a dar son como datos o información. Input ya no va a ser una acción, sino que va a ser algo. Ese algo va a ser la información o los datos. Y en el ejemplo número 2, the system hasn't received enough input to work properly. Entonces el sistema no ha recibido suficiente información, suficientes datos o lo que sea para trabajar apropiadamente. ¿Listo? Entonces, esos son los dos
usos que tenemos para input. Como verbo o como algo, pues ese algo serían datos o como información. Right? Luego tenemos run, ya lo hemos visto. It says, in computer science, it is to cause something to operate. For example, we've run the computer program, but nothing happens. ¿Listo? Entonces, en las ciencias de la computación, en lo que nos afecta, cuando nosotros hablamos de run, por ejemplo, run the program es ejecutar el programa o correr el programa literalmente. Después tenemos command line. Entonces, command line es literalmente una línea de comando, que es una línea de comando como el CMD o estas interfaces, ¿sí? En las cuales vamos a trabajar a punta de comandos, ¿sí? Simplemente no utilizamos el mouse ni nada por el estilo, sino que todo se hace con comandos, como abrir, cerrar, insertar, borrar, añadir y otro tipo de comandos y cosas que podemos llegar a hacer. ¿Listo? Este es el command line. The command line, also called the Windows command line, command screen, or text interface. Entonces dice que también se le llama interfaz de texto o una pantalla de comandos o la línea de comandos de Windows. Tiene varios nombres, ¿listo? Pero básicamente su propósito es eso. Vamos a trabajar y vamos a hacer todo a través de comandos. Yo sé que ya la conocemos, la hemos visto. Command line. Después tenemos retrieve. Entonces, la pronunciación, las dos es finales no se pronuncian, no se pronuncian, ¿listo? No digo retrieve ni nada por el estilo. Y la primera E suena como una I. Entonces digo retrieve, ¿ya? Retrieve. Esa es la pronunciación. Digamos que la palabra se pronuncia casi que totalmente diferente a cómo se ve. ¿Listo? Retrieve. Esa es la pronunciación. Dice, to find and bring back, get back, to put right or make good. Entonces, dice que retrieve hace referencia a buscar o encontrar algo y traerlo de vuelta. Miremos el ejemplo. The system is not being able to retrieve the correct information. Dice que el sistema no ha sido capaz de traer, recuperar la información correcta. Sí me trae datos, sí me trae información, pero pues no es la correcta. Entonces hay un error, hay que seguirlo revisando. La número 2, the system is working properly. All the information has been retrieved efficiently. Parece que el problema se solucionó y ahora el sistema está trabajando apropiadamente. Toda la información fue recuperada o fue retornada eficientemente. ¿Listo? Así funciona retrieve. ¿Ok? Recuerden la pronunciación, retrieve. Después tenemos, ¿me salté uno? No. Traverse. Traverse literalmente es atravesar. Este término también es un poco más técnico, es un poco más formal, no es común utilizarlo en el día a día. Sí, pero es atravesar. Un ejemplo dice, using this code snippet, you will be able to traverse all the security system. Entonces, usando este fragmento de código, serás capaz de atravesar el sistema de seguridad. ¿Listo? Y este es el vocabulario de la sesión. All right. Como les digo, si tienen alguna duda o alguna pregunta con alguno de los términos, me lo hacen saber y yo con muchísimo gusto les explico y enfatizo en cada uno de ellos. ¿Listo? En el momento, recuerden nuevamente que estamos en la sesión número 9. ¿Listo? Sesión número 9. Y allí nos vamos a encontrar con otra actividad que se llama Front-End Vocabulary. Que tenemos 3 intentos y que va a prevalecer la calificación más alta. Entonces, aquí es muy sencillo. Dice, use the new vocabulary to replace the underlined words in the following sentences. The words you use should be synonyms
of the words that are replaced. Como ven, tengo oraciones y estas oraciones tienen unas frases o palabras subrayadas. Lo que nosotros debemos hacer es escoger el sinónimo o el equivalente a lo que está ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dice, you need to make sure that the program operates well. Entonces, necesitas estar seguro de que el programa va a operar bien. Entonces, de acuerdo al vocabulario que les acabé de explicar, aquí donde dice elegir, debemos simplemente buscar la opción. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Simplemente buscar los sinónimos o buscar completar la oración de la mejor forma utilizando estos términos. Y pues nada, para esto vamos a tener máximo 10, bueno, máximo 12 minutos también para hacer esta actividad y podamos practicar el vocabulario. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, ya saben que si tienen alguna pregunta o alguna duda, me lo hacen saber. Yo con mucho gusto les colaboro.
All right, people. So let's socialize. Let's check what is the correct answer here. Miremos. Entonces la primera dice, you can type commands in the special space in your browser. So what is the correct option here? ¿Cuál es la opción correcta en esta primera oración? Ensure. Dice, puedes escribir comandos No, sorry. en la, bueno, Command en el line. lugar especial. Command line. Dime. Command line. In the command line. ¿Listo? Entonces, el lugar especial en el browser para eso se llama el command line. Ok. There are many difficulties of grammar. You need to learn how to solve them. Entonces, ¿cuál sería el equivalente, un equivalente para difficulties o una opción decente? Challenge. Runs. Challenges. Okay, that's correct. Difficulties se pueden tomar como... Hay muchos retos en el trabajo de programador, ¿cierto? Necesitas aprender cómo lidiarlos o resolver estos retos. Ok. The area of programming is developing fast. El sinónimo o un equivalente para área. Phil. File. File. Field. So Field. here we have field, exacto. Recuerden que la E no se pronuncia, solo decimos field. Perfecto. It is not easy to build a new application. Bueno, en este contexto, entonces build tendría una sensación de diseño, ¿cierto? Sería architect, to architect, como crear, diseñar en ese sentido. I need to be certain there are bugs in this program, ¿cierto? Como tener certeza o estar seguros. ¿Cuál sería el equivalente? Bueno, un sinónimo para estar seguros. Ensure. Ensure. Por aquí está. Very good. So, you need to make sure that the program operates well. Entonces, vamos a buscar el sinónimo de operates. Vamos a ver. Runs. ¿Listo? And the program analyzes the information. La información que se introduce y que se ingresa se le llama input. Y esta sería la respuesta para el ejercicio. ¿Listo? Listo, listo, listo. Bueno, entonces vamos a continuar ya con nuestra sesión final. Recuerden que para el día de hoy tenemos el worksheet 9.4. Acá, como siempre, tienen los links de los videos, vocabulario, todo el acceso a mucho material que se les deja acá. ¿Listo? Entonces nos vamos a encontrar con el texto. Dice, what is a front-end developer? Nos dan, pues, cierto. Nos hablan, nos mencionan todo como todo lo mismo. La importancia del front-end, qué es lo que se necesita, qué no. Al final, nos vamos a encontrar con esto. Vamos a encontrarnos con 6 oraciones, pero estas oraciones, digamos que tienen información falsa o información que no, bueno, información falsa, que no está correcta. Nosotros lo que debemos hacer es corregir cada una de estas oraciones para que sean verdaderas o estén correctas de acuerdo a la información que nos da el texto. ¿Sí? Lo mismo nos vamos a encontrar acá, sesión número 9, en la parte que dice front-end reading. Allí vamos a tener las mismas oraciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, hay una oración que dice, para ser expertos en front-end, debes manejar bases de datos. ¿Listo? Entonces, obviamente, ¿cierto? Entonces repito la frase.
para ser expertos en front-end, debemos manejar bases de datos. Entonces, obviamente, en esta oración hay información que no cuadra, que no es correcta. Entonces, yo lo que debo hacer es organizar esta oración para que quede correcta. Entonces, para ser expertos en front-end, debes manejar HTML, CSS y JavaScript. Entonces, solo cambio la información que está errónea y coloco la información correcta. Eso mismo es lo que vamos a hacer acá. Vamos a ver, por ejemplo, en esta primera oración, qué es lo que no está correcto comparándolo con el texto o con la información que ya sabemos, podría ser, y lo corrijo. Puede que tenga que cambiar toda la oración, como puede que no sea necesario. Cambio simplemente alguna palabra o alguna cuestión que me permita dejar una oración verdadera. ¿Listo? Bueno, sí queda claro lo que debemos hacer. De pronto tenemos alguna. Claro, profe. Ok. Entonces, bueno, manos a la obra. Vamos a corregir estas oraciones para que queden verdaderas. ¿Listo? Entonces, ya saben que cualquier cosa me comentan y les colaboro con mucho gusto en lo que pueda.
Okie dokie, my friends. So time's up. Se nos agotó el tiempo para el día de hoy, para esta sesión. Entonces, nada, recuerden que la actividad queda abierta por si no la logran terminar hoy, igual ella queda abierta para que la puedan hacer. Les agradezco por haber asistido el día de hoy y les deseo una feliz noche. Thank you very much. Goodbye. Blessing for you. Thank you, teacher. Thank you. So much. Thank you very much. So take care, people. Take care.